Melquisedec, el personaje más misterioso de la Biblia. Hay personajes en la Biblia que aparecen muchas veces: Moisés, David, Abraham, Pedro, Pablo. Sus historias ocupan capítulos enteros. Pero hay un hombre que aparece casi como una sombra. Entra en escena por unos pocos versículos. Hace algo que cambia por completo la forma en que entendemos la autoridad espiritual. Y luego desaparece. No sabemos de dónde vino. No sabemos quiénes fueron sus padres. No se nos cuenta su nacimiento. No se menciona su muerte. Y lo más extraño de todo es que, siglos después, la Biblia vuelve a hablar de él como si fuera una figura clave para entender a Cristo. En este video hablaremos de Melquisedec, y aunque muchos creyentes han escuchado su nombre alguna vez, pocos se detienen a pensar en lo extraño que realmente es este personaje. Porque Melquisedec no es llanamente un enigmático sacerdote. No es solo un rey antiguo que bendijo a Abraham. Y su aparición abre una pregunta enorme. ¿Quién realmente es este hombre? ¿Un ser humano? ¿Un ángel? ¿Una aparición de Cristo antes de nacer en Belén? ¿O algo que todavía más profundo dentro del mundo espiritual que la Biblia presenta? Hoy vamos a entrar de una de las figuras más enigmáticas de toda la Escritura. Y para entender el por qué Melquisedec es tan importante, primero tenemos que hablar de algo de que la Biblia toma muy en serio: las genealogías. En la Biblia, las genealogías no están ahí por adorno. A veces uno lee esos capítulos llenos de nombres y piensa, ¿por qué tengo que saber quién engrandió a quién? Pero en el mundo antiguo, tu linaje lo era todo. Tu familia determinaba tu lugar. Tu sangre determinaba tu función. Tu autoridad no venía simplemente de lo que tú querías ser, sino de la línea familiar a la que pertenecías. Si eras sacerdote en Israel, no bastaba con sentir un llamado o tener buenas intenciones. Tenías que venir de la tribu correcta. Estos sacerdotes venían de Levi. Levi es una de las 12 tribus de Israel. Por eso, para ser sacerdote tenías que pertenecer a esa línea familiar. Más específicamente, la línea de Aarón. En otras palabras, nadie podía levantarse una mañana y decir, desde hoy soy sacerdote. No funcionaba así. Era una cuestión espiritual, pero también legal. Era parte del orden establecido por Dios para Israel. Y por eso Melquisedec rompe todos los esquemas. Porque cuando aparece por primera vez en Génesis 14, todavía no existe la ley de Moisés. No existe el sacerdocio levítico. No hay templo. No hay tabernáculo. No hay un sistema religioso formal como el que veremos más adelante. Estamos en una etapa temprana de la historia bíblica. Abraham ni siquiera se llama Abraham todavía. Todavía es Abram. Y justo ahí, antes de que exista la estructura sacerdotal de Israel, aparece este personaje llamado Melquisedec. La escena ocurre después de una guerra. Lot, el sobrino de Abram, había sido capturado por la alianza de reyes. Entonces, Abram reúne a 318 hombres entrenados de su casa. Sale a perseguir a los enemigos y logra rescatarlos. Y esto ya es interesante, porque muchas veces imaginamos que Abraham solo como un pastor tranquilo caminando con sus rebaños. Pero aquí lo vemos actuando como casi un líder militar, con hombres preparados para la batalla. Después de la victoria, Abraham regresa, y en ese momento aparecen dos reyes frente a él. Por un lado, está el rey de Sodoma. Él presenta el poder terrenal, la riqueza, los beneficios de la guerra, el sistema de este mundo. Y por otro lado, aparece Melquisedec. La Biblia dice que Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí empieza lo extraño. Salem, según la tradición y la interpretación más común,
está relacionada con lo que más adelante sería Jerusalén. Además, la palabra Salem está conectada con la idea de paz. Así que este hombre aparece como el rey de una ciudad asociada con la paz, que más adelante se convertirá en el centro espiritual de Israel. Pero no solo es rey, también es sacerdote. Y no sacerdote de cualquier Dios, sino del Dios Altísimo, el mismo Dios a quien Abraham reconoce. Entonces, tenemos a un rey sacerdote adorando al Dios verdadero antes que Israel exista como nación y antes de que exista el sacerdocio levítico. Eso ya debería llamarnos la atención. Melquisedec sale al encuentro de Abraham, trae pan y vino, lo bendice y lo declara que la victoria vino de Dios. Y luego sucede algo todavía más fuerte. Abraham le entrega el diezmo de todo. Esto no es un detalle pequeño. Abraham es el patriarca. Abraham es el hombre al que Dios llamó. Abraham es el hombre de la promesa. Pero a esta escena, Abraham reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Le entrega una 10ª parte de lo obtenido. Y en el mundo bíblico, eso significa algo profundo. Abraham está honrando a Melquisedec como alguien superior en autoridad espiritual. Y justo después de eso, Melquisedec desaparece. No hay explicación. No hay biografía. No hay despedida. No hay capítulo dedicado a su historia. Aparece, bendice, recibe el diezmo y se va. La Biblia sigue adelante como si nada hubiera pasado. Pero el misterio queda abierto. Y durante siglos, ese silencio pesaría mucho. Porque después de Génesis, Melquisedec no vuelve a aparecer inmediatamente. Hay que avanzar muchísimo tiempo hasta llegar a Salmo 110. Allí, David escribe un salmo mesiánico, un salmo que habla de un rey futuro, de alguien que tendrá autoridad extraordinaria. Y en medio de ese salmo aparece una frase poderosísima: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa frase cambia todo, porque David pertenece a la tribu de Judá. Los reyes venían de Judá. Los sacerdotes venían de Leví. En el sistema de Moisés, esas funciones estaban separadas. Un rey no podría simplemente tomar el papel de sacerdote porque quisiera. De hecho, cuando algunos intentaron cruzar esos límites, hubo consecuencias graves. Pero el Salmo 110 habla de un futuro personaje que será el rey y el sacerdote al mismo tiempo. No según el orden de Leví, no según el sistema de Aarón, sino según un orden más antiguo, el orden de Melquisedec. Eso significa que Melquisedec representa un sacerdocio anterior a la ley de Moisés. Un sacerdocio que no depende de la genealogía levítica, y un sacerdocio que parece venir de otra clase de autoridad. Y aquí es donde el Nuevo Testamento retoma el misterio. El libro de Hebreo dedica una explicación profunda a Melquisedec porque quiere responder una pregunta importante. ¿Cómo puede Jesús ser sacerdote si no viene de la tribu de Leví? Jesús viene de Judá. Humanamente hablando, según el sistema levítico, no le correspondería ser sacerdote. Pero Hebreos explica que Jesús no es sacerdote según la ley de Aarón. Es decir, su sacerdocio no depende de una genealogía humana, sino de una autoridad superior. Y entonces, Hebreo dice algo que ha generado debates durante siglos. Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios de días ni fin de vida, y es presentado como alguien semejante al Hijo de Dios. Esa frase ha llevado muchas interpretaciones. Algunos dicen que no significa que Melquisedec literalmente no tuviera padres o no muriera, sino que Génesis simplemente no registra su genealogía. En otras palabras, el texto lo presenta sin origen ni final para convertirlo en una figura simbólica. Esa es la interpretación más prudente. Otros creen que Melquisedec fue una aparición de Cristo antes de su encarnación. Es decir,
que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento bajo la figura de Melquisedec. Otros piensan que pudo haber sido un ángel o un ser celestial. O también está la idea de que fue simplemente un rey justo de Canaán que adoraba al Dios verdadero. Pero hay una forma más amplia de verlo. En el mundo antiguo no se separa lo espiritual de lo físico como solemos hacerlo hoy. Para nosotros, el mundo material está aquí y el mundo espiritual está allá. Pero para los pueblos antiguos, esas dimensiones estaban conectadas. Los reinos de la tierra reflejaban realidades celestiales. Los reyes podían ser vistos como mediadores entre lo divino y lo humano. Las ciudades tenían importancia espiritual. Los territorios eran entendidos dentro de una especie de geografía sagrada. Por eso la figura de un rey sacerdote era tan poderosa. Melquisedec no aparece solo como un gobernante político. Tampoco aparece solo como un sacerdote religioso. Aparece uniendo ambos mundos. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, gobierno y adoración, autoridad terrenal y autoridad espiritual. Y eso es precisamente lo que lo hace tan importante. Porque más adelante, la Biblia presenta a Jesús como el verdadero rey y el verdadero sacerdote. Jesús no solo gobierna, también intercede. No solo tiene autoridad, también ofrece reconciliación. No solo reina, también abre el camino hacia Dios. Por eso Hebreos usa a Melquisedec como una figura clave. Melquisedec funciona como una sombra, una anticipación, una pista escondida en Génesis que apunta hacia algo mucho más grande. Y hay otro detalle. En los rollos del Mar Muerto, antiguos textos judíos encontrados en Qumran, aparece un documento conocido como el 11Q13 relacionado con Melquisedec. En ese texto, Melquisedec no es presentado simplemente como un rey humano del pasado, sino como una figura celestial asociada con juicio, liberación y victoria contra las fuerzas de oscuridad. Eso nos muestra que, en ciertos círculos judíos antiguos, Melquisedec era visto como algo más profundo que un personaje secundario de Génesis. Era una figura cargada de significado espiritual. No todos los estudiosos interpretan esos textos de la misma manera, pero una cosa es clara: Melquisedec no fue olvidado. Su misterio siguió creciendo. Y cuando Hebreos habla de él, no lo hace por casualidad. Está tomando una figura antigua, enigmática y poderosa para explicar la superioridad del sacerdocio de Cristo. El argumento de Hebreos es más o menos así. Melquisedec bendijo a Abraham. El que bendice, en esa cultura, tiene una posición de autoridad. Abraham le dio el diezmo al Melquisedec. Los levitas descienden de Abraham. Por lo tanto, de cierta manera, el sacerdocio levítico queda por debajo de ese sacerdocio más antiguo representado por Melquisedec. Y si Cristo es sacerdote según ese orden, entonces su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. No es temporal. No depende de sacrificios repetidos. No termina con la muerte de un sacerdote humano. Es un sacerdocio eterno. Y aquí está el punto central. Melquisedec es importante porque nos muestra que el plan de Dios era más grande que el sistema religioso de Israel. La ley de Moisés fue buena. El sacerdocio levítico tuvo un propósito. El templo tuvo su lugar. Los sacrificios enseñaron algo importante. Pero todo eso era temporal. Todo apuntaba hacia algo mayor. Y Melquisedec aparece como una ventana hacia el orden superior. Un orden que existía antes de la ley. Un orden que no dependía de una genealogía humana. Un orden que encuentra su cumplimiento final en Cristo. Por eso, este personaje tan breve ha generado miles de años de debate. Porque en apenas unos versículos, Melquisedec toma temas enormes: la autoridad espiritual, el sacerdocio, la realeza, Jerusalén, el Mesías, el mundo invisible, la relación entre el cielo y la tierra, la superioridad de Cristo. Y lo más impresionante es que la Biblia no nos da todos los detalles, no nos entrega una biografía completa.
No nos dice exactamente de dónde vino. No nos explica a dónde fue. Y tal vez ese silencio es parte del mensaje, porque Melquisedec funciona como un misterio intencional. Aparece lo suficiente para llamar nuestra atención, pero no tanto como para encerrarlo en una explicación simple. Es como si la Biblia nos dijera: presta atención, hay algo aquí que no entenderás completamente hasta más adelante. Y más adelante, Hebreos revela la conexión. Melquisedec apunta a Cristo. No porque Cristo sea una copia de Melquisedec, sino porque Melquisedec anticipa una clase de sacerdocio que solo Cristo puede cumplir plenamente. Un sacerdote que no necesita reemplazo. Un sacerdote que no depende de una línea humana. Un sacerdote que vive para siempre. Un sacerdote que no solo representa al pueblo delante de Dios, sino que también es el rey que gobierna con justicia. Eso es lo que hace tan poderoso este tema. Porque Melquisedec nos recuerda que Dios siempre ha estado trabajando en niveles que nosotros no vemos. A veces pensamos que la historia bíblica avanza de manera simple. Abraham, Moisés, David, Jesús. Pero cuando aparece alguien como Melquisedec, nos damos cuenta de que hay capas más profundas. Hay conexiones antiguas. Hay símbolos escondidos. Hay realidades espirituales que atraviesan toda la escritura. No todo lo que Dios hace cabe dentro de nuestras categorías. Nos gusta ordenar por todo. Nos gusta explicar por todo. Nos gusta poner etiquetas claras. Humano, ángel, rey, sacerdote, símbolo, aparición divina. Pero Melquisedec desafía esas etiquetas. Está en la frontera entre lo conocido y lo invisible, y por eso sigue siendo tan fascinante. Un hombre que aparece en Génesis por unos pocos versículos, una línea en los Salmos, una explicación profunda en Hebreos, una presencia misteriosa en textos antiguos judíos, y miles de años de preguntas. ¿Quién fue Melquisedec? Quizás no tenemos todas las respuestas, pero si no sabemos esto, su aparición no fue accidental. Su sacerdocio apunta a algo mayor. Su autoridad supera el sistema humano. Y su misterio nos lleva directamente a Cristo, el verdadero Rey y sacerdote eterno. Así que la próxima vez que leas Génesis 14 y veas a Melquisedec aparecer casi de la nada, no pases rápido por ese momento, porque tal vez estás viendo una de las pistas más antiguas del plan de Dios. Una pista de que antes de la ley, antes del templo, antes del sacerdocio levítico, Dios ya estaba anunciando un sacerdocio superior, un sacerdocio eterno, un sacerdocio que no terminaría en Melquisedec, sino que encontraría su cumplimiento perfecto en Jesús. Y esa es la razón por la que un personaje que aparece tan poco puede significar tanto. Porque en la Biblia, a veces los silencios hablan. Y Melquisedec es uno de los silencios más profundos de toda la escritura. Y así termina la historia de hoy. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir viendo más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto con una nueva historia que te hará reflexionar.